Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, hoy para hablaros de Atila, azote de Dios, rey de los hunos. ¿Quién no ha estudiado a Atila de pequeño? O sea, después yo creo que cuando llegó Gengis Khan y tal, le añadimos un personaje con otro, hicimos una mezcla ahí que para qué, de crueldad, fiereza, bárbara, etc. Pero bueno, con todo y con eso hay que decir una cosa, las fuentes eran griegas, las fuentes eran romanas y eran sus enemigos, eran bárbaros, porque Atila había tenido una educación culta, o sea, sabía hablar y escribir perfectamente latín y griego y sabía más idiomas, pero resulta que se atrevió a invadir el Imperio Romano y marcó la historia totalmente del sudeste europeo. Era también conocido como Etzel o Atil. Ese Atil también es el nombre de un río, pero puede ser, ellos son, aunque su centro, digamos, de operaciones estaba en Hungría, es centroasiático, es turco, porque Atila es como un padrecito. Padrecito. Bueno, fue uno de los gobernantes bárbaros más poderosos de la historia y que además de eso, digamos, le dio el golpe de muerte al Imperio Romano de Occidente. Ya sabéis que el Imperio Romano se había dividido, era tan gigantesco, entre dos hijos de un emperador, el de Oriente, que es el de Turquía, que vive 1000 años más, y el de Occidente, que en el siglo V cae. Bueno, desde el año 434... tenemos Calima hoy. Fue rey de los hunos, que es una de las comunidades nómadas de pastores centroasiáticas. Esto es todos los días viento, que invaden parte del sureste europeo. Con Atila a la cabeza, lo que pasa es que consiguen debilitar el Imperio Romano, que, aunque no cae con Atila, ya está en caída libre. Bueno, lo que pasa es que invaden algunos sitios importantes como Grecia, Italia, Galia, etc. Mirad, la biografía de Atila es tan gigantesca que podría estar aquí, siempre lo digo, pero es que es cierto. Es que yo pienso que, por ejemplo, él marcha sobre Constantinopla, etc., que había tenido ¿cómo se dice? Un terremoto, que hoy han tenido un terremoto grado 6, la escala Richter, y bueno, era tal el pánico que le tenía que la gente de allí estuvo trabajando día y noche, se le había roto la muralla, tenía una muralla bastante inexpugnable, día y noche trabajando antes que llegaran, rehaciendo la muralla, porque le iba la vida en ello. Claro, llegó y la muralla estaba hecha y dijo, bueno, vale, hasta luego Lucas, y asaltó no sé qué ciudad, porque tampoco me acuerdo, todo eso lo estudié hace años. Esa es su vida aproximadamente, y de hecho con los italianos tiene su batalla, es vencido, pero al año siguiente vuelve y se venga y conquista Milán, la raza toma 100.000 esclavos, porque era ya poderosita, y bueno, fue el Papa, fue todo el mundo a pedirle por favor que no invadiera Roma. Y yo creo que él era muy supersticioso, llevaba sus chamanes y llevaba todo esto que nos cuenta cosas. Es Prisco, que es del Imperio Romano, que yo creo que era griego. Claro, es que las fuentes están un poquito vendidas, es el que nos habla un poco de... A mí se me cae hoy la casa, ¿eh? Soplaré y la casita tiraré, como el cuento de los 3 cerditos. Bueno, lo que quiero deciros es que no tenemos información suya y más allá, ni biografía, ni nada. Y entonces, claro, las fuentes que tenemos son fuentes sesgadas, con lo cual, pues ya me diré. Bueno, sigo. Él quería casarse con Honoria, la hija del emperador, y se lo quitaron de la cabeza. Y después, es que me acuerdo cosas de su vida. Pues se casó con una goda, que no me acuerdo cómo se llama, y la noche de bodas pues tuvo un derrame nasal, que se supone que fue un derrame cerebral, pero se supone, era un hombre joven y fuerte, era chiquitito, chaparro, con la nariz chata, los ojos rasgados, la barbilla fina, tenía un punto chinoide, esto centroasiático, y bueno, se supone que lo envenenaron. Entre medio, a río revuelto, ganancia de pescadores, porque ya sabéis que todos estos conquistadores también, dentro de lo que es, o sea, los enemigos los tienes dentro, no fuera. Eso pasa como los partidos políticos.
fuera tienes, ¿cómo se dice? Contrincantes, pero dentro tienes enemigos, ¿no? Eso me decía un amigo político. Y muchas veces son los propios generales los que les tiran, como a Alejandro Magno también, lo envenenaron. Entonces, pero claro, como históricamente no lo sabemos demasiado, pues tampoco podemos decir nada. Se sabe, de hecho, fue enterrado en un sarcófago de oro, luego plata y luego hierro. 3 sarcófagos. Y ¿cómo se dice? Los esclavos que lo enterraron, los mataron a todos para que no se pudiera decir, no se pudiera contar dónde estaba enterrado. Y sus hombres no lo quisieron llorar con lágrimas como mujeres, sino que los lloraron con sangre. Se cortaron la cara y chorretearon sangre. Lo lloraron, o sea, lo sintieron de verdad. Bueno, voy a ver si os lo cuento. Te lo estoy contando así de memoria, de cuando era pequeña que leía cosas. Yo creo que las cosas que leí de pequeña son las que tengo en mi cabeza en la actualidad. Bueno, de acuerdo con ¿cómo se dice? La Enciclopedia Británica, junto a su hermano mayor Bleda, al cual va a asesinar luego, Atila, lo que pasa es que forma un imperio y poderoso desde los Alpes y el Báltico hasta el mar Caspio. Cuando inicia el gobierno en equipo con su hermano, consigue, porque es que me parece que el padre era rey, el padre y después el tío, pero cuando muere el tío pasa a los 2 sobrinos, una cosa así me va por la cabeza. Bueno, cuando consiguen un acuerdo con el Imperio Romano de Oriente, los romanos se comprometen a pagarle un canon anual, o sea, a duplicar los subsidios que le otorgan a los hunos y le pagan 300 kilos de oro, que está muy bien porque Atila tenía un ejército multiétnico, diríamos hoy, muy plural, y claro, tiene que mantenerlo. Ellos tienen unos arcos descomunales, son unos jinetes excepcionales, son buenos en la batalla, son despiadados, tal, pero Atila tiene una cabeza fría porque se han visto batallas y es un táctico en el orden de batalla, bueno, tremendo, que dirían los romanos, los cortes en orden de batalla. Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que los romanos se comprometen a un pago que después no hacen, los 300 kilos de oro, y aquellos se mosquean. Y todo esto lo sabemos de aquí, de allá y de acullá. Entonces, en el 441, Atila planea un asalto para cobrar venganza, sí o sí. Sus razones tenían. Y entonces lo que hace es que invade algunos territorios importantes, principalmente la ciudad de Sigirun, actualmente que es Belgrado, y un año después el imperio, bueno, hizo un imperio gigantesco, el imperio romano de Oriente, y pide una tregua, pero no, Constantinopla no, están ahí todos como fieras poniendo piedras. Bueno, y pide una tregua que dura poco, y en el 443 Atila vuelve a atacarlos. Era cabezón como él solo. En el segundo asalto a los romanos toma algunas ciudades cercanas al río Danubio. Es que no sé si Atil era nombre también de un río. Es que, mirad, todo esto son hipótesis. Porque, bueno, después de algunas al interior del imperio, como Nis y Sérdica, tras varias invasiones victoriosas, lo que pasa es que decide atacar la capital del imperio, Constantinopla, y como que no, pero como se trataba de una ciudad muy poderosa, que estuvo recuperando la muralla, el paño que llaman, que había tenido un terremoto y la cosa se había puesto chunga, bueno, pues prefirió Galiópolis, no se hable más, no vamos a discutir, y destruir las fuerzas del imperio que se habían refugiado allí. Le hizo daño, pero vamos, a todos los poderosos. Además, voy a decir una cosa. Al llegar los hunos, que me hace gracia porque en Sudamérica dicen los junos, digo yo, los junos. Lo que pasa es que empujan a los germanos y dicen, bueno, la invasión es bárbara, porque realmente los germanos, conforme se estaba cayendo el imperio romano de Occidente, pues trabajaron con ellos, no sé cómo deciros, porque claro, necesitaban mercenarios. Y quiero decir que no eran en absoluto, había muchas concomitancias. Y bueno,
después de ser, los dejaron ya liquidados. Entonces lo que pasa es que los unos presionaron las emigraciones de los germanos, que no fueron tanto invasiones como emigraciones forzadas, y después, digamos, cuando ellos a su vez también se desmoronaron, pues lo que pasa es que esos territorios que habían dejado vacíos, por decirlo de alguna forma, los germanos fueron ocupados por los eslavos. Así se escribe la historia. Bueno, a ver, Atila, que me estoy yendo por otro sitio. Después de ser debilitado por los bárbaros de Atila, bueno, los romanos se ven obligados, los romanos lo que pasa es que estaban en decadencia, pero ya, obligados a firmar un nuevo tratado de paz. Era carísimo mantener un imperio, vamos, tenían un, en fin. En él se acuerda de que además del pago lo que debían tendría que triplicar el tributo. O sea que como se mosquearon, dijeron, como no habías pagado, ahora nos vaya a pagar 3 veces más. Es decir, los unos reciben del imperio aproximadamente 900 kilos de oro, sí o sí. Y como no lo pagáis, os cuesta un disgusto. ¡Ah! Y hablaban en serio, ¿eh? Este acuerdo se da en otoño del 443 y 2 años más tarde Atila asesina a su hermano Bleda. Eso me suena a catalán, ¿no? Las bleas, ¿no? Las bledas. Convertirse a espardañar en autócrata, yo qué sé, se convierte en el autócrata de los unos. En el 447 lo que pasa es que organiza un nuevo ataque de romanos del que no existe mucho registro, pero sí que se sabe que fue. Y su siguiente batalla grande, magna, fue en el 451, cuando ataca la Galia. Mirad, es que no os puedo contar la vida entera porque fue bastante. A lo mejor lo hago, fijaros lo que os digo, ¿eh? Sin embargo, hoy un pasavolante, que dicen los valencianos, un pasavolante, cuando van a limpiar, dale una limpiecilla. Bueno, pues hoy un pasavolante de Atila, ya os daré yo más caña con Atila. Bueno, pero sin embargo, esta es la primera derrota clara, pues los romanos y los visigodos se unieron sus fuerzas para acabar con él. Y dice la enciclopedia británica otra vez: el enfrentamiento decisivo fue la famosa batalla de los campos cataláunicos, o según alguna autoridad de Maurica, ambos lugares no identificados. Después de fieros combates en los que el rey visigodo fue asesinado, Atila se retiró y poco después se retiró de Galia. Eran muy, muy supersticiosos. Entonces, Atila, no os creáis que el hombre llevaba una vida tranquila, sino organiza otras invasiones menos relevantes, porque aquí el que no gana pierde. Y fallece en el año 452, un día después de contraer matrimonio. Algunas versiones dicen que pilla una borrachera tremenda y otras que es envenenado. Yo me creo que fuera envenenado. Una hemorragia nasal, pero otras dicen que es asesinado. Bueno, el caso que el hombre ha pasado la historia como un brutico, pero yo no lo leo tan brutico porque, en primer lugar, era muy frío, tenía una estrategia increíblemente efectiva, sofisticada, y además algunos historiadores lo describen como un negociador muy inteligente, impecable, que no era en absoluto despiadado como otros gobernantes. Yo me lo creo. Bueno, darme vuestra opinión. Hasta mañana.